Bienvenidos a esta sesión en la que nos vamos a introducir en el increíble mundo de la realidad virtual y la realidad extendida. Hoy vamos a comprender estos conceptos básicos de estas tecnologías y su importancia en el mundo actual. Y para ello vamos a empezar con una primera parte donde vamos a hacer una definición de la realidad virtual y de la realidad extendida. Y vamos a hacer una definición de cada una de ellas y bueno, pues vamos a ver lo que es cada una de ellas y para tener una primera idea más o menos clara que nos permita seguir avanzando dentro de este módulo. La realidad virtual es una tecnología que permite crear un entorno completamente digital en el cual el usuario puede interactuar de una forma u otra, pero de una manera inmersiva. Utiliza dispositivos como gafas de realidad virtual para simular experiencias que en cierto modo parecen reales. La realidad extendida es un término más amplio que la realidad virtual. Engloba la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Estas tecnologías combinan el mundo físico y el digital para crear experiencias inmersivas y enriquecidas, con la combinación de ambos mundos. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de la historia y la evolución de la realidad virtual y de la realidad extendida. La historia de la realidad virtual se remonta a la década de los 60, en realidad, con la creación de sistemas de simulación y de realidad artificial. Uno de estos primeros ejemplos es el Sensorama, desarrollado por Morton Heilig en 1962, que era un dispositivo que ofrecía una experiencia multisensorial. En la década de los 90 ya las tecnologías de realidad virtual comenzaron a avanzar con dispositivos como el Virtual Boy de Nintendo y los sistemas de simulación utilizados en la aviación y en el ejército. Sin embargo, fue ya en la última década cuando la realidad virtual y la extendida realmente despegaron, con la aparición de dispositivos como el Oculus Rift, como el HTC Vive y como la PlayStation de realidad virtual. Hoy en día, estas tecnologías están mucho más accesibles y avanzadas que nunca y permiten aplicaciones en diversos campos como la educación, la medicina, los videojuegos y muchas otras. Vamos a ver ahora las diferencias y las similitudes entre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y para comprender mejor estas tecnologías es importante conocer las diferencias y similitudes que hay entre ellas. Vamos ahora pues a describir pues un poco cuáles son las diferencias que hay entre estas diferentes tecnologías. La realidad virtual crea un entorno completamente digital y simulado en el que el usuario puede interactuar inmersivamente. Así, un ejemplo pues podría ser un videojuego en un entorno completamente virtual. La realidad aumentada superpone elementos digitales sobre el mundo real y permite al usuario ver e interactuar con ambos de forma simultánea. Un ejemplo son los filtros de Snapchat o de Pokémon Go. Y la realidad mixta combina elementos de realidad virtual y de realidad aumentada y permite que los objetos virtuales interactúen con el entorno real de forma más avanzada. Un ejemplo es el uso de HoloLens de Microsoft para proyectar hologramas interactivos en un entorno real. Estas tecnologías, aunque distintas, comparten el objeto y el objetivo de mejorar la experiencia del usuario al combinar lo digital con lo físico. En esta sesión, por tanto, hemos visto la definición de realidad virtual y de realidad extendida y hemos profundizado en las diferencias que hay entre ellas. Mientras que la realidad extendida incluye realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta,
Hemos visto, por tanto, la definición de realidad virtual y de realidad extendida. La realidad virtual crea entornos completamente digitales e inmersivos, mientras que la realidad extendida incluye la realidad virtual, la aumentada y la mixta, combinando el mundo físico y digital para experiencias más enriquecidas. Hemos hablado también de la historia y evolución de estas tecnologías, desde los primeros experimentos allá por los 60 con el sensorama hasta dispositivos más avanzados como el Oculus Rift o como el HTC. En la última década del 2000, la realidad virtual y la realidad extendida evolucionan significativamente y encuentran aplicaciones en educación, en medicina y en juegos y en otras también diferentes. Y por fin hemos visto las diferencias y similitudes entre las diferentes tecnologías. Como hemos comentado, la realidad virtual crea entornos completamente digitales. La realidad aumentada superpone elementos digitales sobre el mundo real y mixta, la mixta, pues combina ambos tipos y permite una interacción más avanzada entre objetos virtuales y el entorno real. Bueno, pues esta es la sesión introductoria en la que recordamos que esta realidad virtual y esta realidad extendida están revolucionando, han revolucionado en parte y lo siguen haciendo, y esperamos que lo sigan haciendo, la manera en la que interactuamos entre el mundo digital y el mundo físico. Estas tecnologías ofrecen experiencias inmersivas y enriquecidas que también están cambiando múltiples industrias muy variadas. En la próxima sesión vamos a profundizar más en las tecnologías y en los dispositivos que utilizan realidad virtual y realidad extendida y vamos a explorar cómo funcionan y cómo pueden ser utilizados en diferentes aplicaciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de introducción sobre la realidad virtual y la realidad extendida. Nos vemos en la próxima sesión.